En el siglo XX, las corrientes cristianas condenaron la anticoncepción. En la Conferencia de Lambeth de 1920, los obispos anglicanos pidieron la eliminación de todo lo que incentivara el vicio, como la literatura indecente, las obras y las películas sugerentes, la venta abierta o secreta de anticonceptivos y la existencia continuada de burdeles. La condena más severa fue la del catolicismo. El arzobispo católico de Nueva York afirmó en 1921 que los anticonceptivos eran peores que el aborto. Dijo: cegar una vida en su comienzo es un crimen horrible, pero evitar el surgimiento de una vida humana que el Creador está a punto de propiciar es simplemente satánico. El individualismo necesitaba que las mujeres redefinieran su imagen de sí mismas y su posición en la sociedad. En la sociedad patriarcal de la época de los imperios, los roles a los que podían aspirar las mujeres de clase media, más allá del tradicional de esposa, madre y ama de casa, estaban sumamente limitados. Para la escritora Virginia Woolf, la creencia en que la mitad femenina de la humanidad era inferior proporcionaba a los hombres una importante inyección de autoestima y les permitía ponerse en marcha y conseguir grandes cosas. La escritora y activista Betty Friedan escribió en 1963 La mística de la feminidad, en el que examinaba cómo las mujeres podían encontrar la satisfacción personal fuera de los roles tradicionales. Para Friedan, el feminismo consistía en liberar a los hombres y a las mujeres de la carga de sus roles tradicionales. La aceptación de la sexualidad femenina era solo una parte de una conversación más amplia sobre el papel de las mujeres en la época del individualismo. El escritor D.H. Lawrence no fue admirado ni aceptado en vida. Pasarían décadas antes de que su novela El amante de Lady Charlie, escrita en 1928, 2 años antes de su muerte, fuera elogiada abiertamente. Al principio solo se hicieron ediciones privadas o versiones muy reducidas, debido a que hablaba explícitamente de cuestiones sexuales y empleaba un lenguaje que se consideraba tabú. Cuando la editorial Penguin trató de publicar el texto completo en 1960, se encontró con una demanda amparada en la Ley de Publicaciones Pornográficas. Penguin fue absuelta de las acusaciones de pornografía y desde entonces la industria editorial ha tenido libertad para publicar libros en los que se habla explícitamente de sexo. Henry Miller, en su obra Trópico de Cáncer de 1934, muestra una actitud de relajamiento de las costumbres sexuales. El libro de Miller recibió numerosas acusaciones de pornografía antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos considerara hasta el año de 1964 que tenía méritos literarios y que podía publicarse libremente. Para Henry Miller, el sexo tenía que ver solo con lo que él deseaba. Las necesidades del otro apenas tenían importancia. En 1960 apareció la píldora anticonceptiva, un método de control de natalidad sencillo y fiable que hizo que la revolución sexual ansiada por Miller se extendiera ampliamente por todos los sectores sociales. Como en la década de 1960 se promovió el amor libre y es un periodo que ha quedado asociado a los grandes avances en los campos de los derechos civiles, los derechos de los homosexuales, el vegetarianismo y la lucha a favor de la conservación del medio ambiente, suele darse por hecho que también fue una época de gran liberación para las mujeres, aunque no es así. En buena medida, el movimiento feminista de la década de 1970 fue necesario debido al trato que recibían las mujeres en la década de 1960. Las mujeres desempeñaron un papel importante en el movimiento hippie y apoyaron con entusiasmo la relajación de las costumbres sexuales, pero en general eran consideradas, por ambos géneros, como personajes secundarios. En una época en la que cualquier limitación a la individualidad del otro se consideraba muy inadecuada, los hombres veían a las mujeres como objetos con los que podían hacer lo que les placiera. Así lo afirmaba en 1971 Bob Weir, del grupo Grateful Dead, en su canción Jack Straw. Podemos compartir las mujeres, podemos compartir el vino. Por su parte, en In the Summertime de 1970, su himno a favor de conducir borrachos, Mungo Jerry cantaba: si su papá es rico, llévala a cenar. Si su papá es pobre, haz lo que te apetezca. La cosificación de las mujeres en la década de los 70 estaba en el primer plano de la cultura popular. Antes del ascenso del individualismo, el abuso sexual era algo muy extendido, pero era también algo oculto. Las estructuras de poder antiguas y jerárquicas
permitían a los hombres poderosos abusar de su posición sin correr el peligro de que los demandaran o los censuraran en público. La revolución sexual de la década de 1960 se comprendía con mucha frecuencia desde el punto de vista del individualismo. Haz lo que quieras, lo único que importa son tus deseos. Según esto, la gente al fin tenía libertad para vivir una vida sexualmente satisfactoria. La académica australiana Germaine Greer escribió en 1970 que la dirección que estaba tomando la revolución sexual no iba en el interés de las mujeres. Hay que lograr que el sexo deje de ser un tráfico entre poderosos e indefensos, entre dominantes y dominados, entre sexuales y neutrales, y se convierta en una forma de comunicación entre gente potente, amable, tierna. Greer agregaba: la mujer se considera un objeto sexual para el uso y disfrute de otros seres sexuales. Su sexualidad se niega al tiempo que se representa de un modo equivocado al asignarle un papel pasivo. Betty Friedan diría antes: la liberación sexual es una expresión poco apropiada si se niega la condición humana de las mujeres. Greer afirmó que el camino a seguir, tanto para las mujeres como para los hombres, era reconocer su valor innato y convertirse en seres sexuales completos. En resumen, el feminismo había logrado el voto, pero no fue la solución para evitar la discriminación, que es algo sumamente complejo e institucionalizado. La igualdad de género en muchos campos y en particular en lo relativo a los salarios no se había conseguido. Todavía no se ha conseguido. Pero el movimiento de liberación de las mujeres ha hecho importantes avances en muchos terrenos. Por ejemplo, la cosificación de la mujer de la década de los 70 no se aceptaría hoy en día. Por otra parte, las autoras nos recuerdan que nuestra cultura no está tan sexualizada como se enorgullece de estar.